Me da coraje como mi novio se queda quiero y simplemente mira como una buena mujer como yo se va con otro. Y solo porque me acosté una vez con mi mejor amigo. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto con los ojos ardiéndome, abrazando mi bolso como si fuera un salvavidas, mientras Mateo manejaba con esa cara de «yo gané», que da ganas de bajarse en plena avenida. Atrás, en el edificio, Lucas ni siquiera se asomó a la ventana para verme irme. No hubo carrera dramática, no hubo lágrimas, ni un grito desesperado, nada. Solo ese silencio absurdo, como si yo fuera un trámite que se firma y se archiva. Y lo peor es que yo no lloraba por culpa, lloraba de rabia por su indiferencia, así que sí, esto se va a poner feo cuando les cuente cómo llegamos a ese momento. Cuando conocí a Lucas en la universidad, fue como si alguien me hubiera puesto un abrigo encima en un día de lluvia. Era el tipo de chico que te escucha de verdad, que se acuerda de tus fechas, que te acompaña a tus cosas aunque no le interesen, y eso se siente como estabilidad, como hogar. En ese tiempo yo lo veía como un premio, como la prueba de que yo sí podía tener una relación bonita, porque yo soy una mujer que lo da todo cuando se siente querida. Él tenía esa calma que te hace creer que nada malo puede pasar si estás con él, y yo, que siempre he tenido una emoción grande por dentro, pensé que eso era perfecto para mí. Lo presumía, lo llevaba a todos lados, y me encantaba la idea de que otras chicas lo miraran y supieran que era mío. No porque yo sea posesiva, sino porque me gusta que se note que alguien me eligió. Al principio nuestra dinámica era casi ridículamente buena. Íbamos a clases juntos, él me esperaba con café, me ayudaba con trabajos, me daba seguridad en esos días en los que yo me sentía intensa y pensaba que iba a arruinar todo. Yo le daba emoción, vida, chispa, porque Lucas sin mí era, correcto, nada más. Yo organizaba planes, le escogía ropa, le decía qué música poner, le enseñaba a vivir con un poquito de riesgo, y él me miraba como si yo fuera una película que por fin entendía. A mí me encantaba esa mirada, porque no es fácil que alguien te admire sin tenerle miedo a tu personalidad. Y sí, yo podía ser exigente, pero solo porque sé lo que merezco, y él siempre decía que le gustaba que yo tuviera carácter. Así empezó todo, con promesas suaves y rutina bonita. Con el tiempo, esa misma calma que me enamoró se volvió un problema. Lucas era tan predecible que parecía programado, como si cada día viniera con el mismo guión, la misma hora, el mismo, todo bien, el mismo beso en la frentilla. Para algunas eso será un sueño, pero yo no soy algunas, yo soy una mujer que siente fuerte y que necesita señales, confirmaciones, adrenalina. Empecé a notar que cuando yo me ponía más cariñosa o más intensa, él respondía con esa serenidad aburrida, como si yo estuviera exagerando por deporte. A mí me ofendía, porque yo no exagero, yo existo con volumen alto. Y cuando una mujer como yo empieza a sentir que la relación se está apagando, no es capricho, es supervivencia emocional. No es que Lucas fuera malo, es que se acomodó. Se acostumbró a mí como si yo fuera un mueble bonito que ya está ahí y no hay que cuidar. Yo le pedía cosas simples, como que me sorprendiera, que tuviera iniciativa, que me hiciera sentir deseada sin que yo tuviera que pedirlo como si estuviera solicitando un favor. Él respondía con lógica, con tranquilidad, con «estamos bien», y a mí esa frase me daba ganas de gritar. Porque estar bien no es estar vivo, y yo no estaba hecha para una relación que se siente como una sala de espera. Empecé a sentir que yo era la única que empujaba, la única que buscaba esa chispa que nos hizo empezar. Y cuando una se siente sola dentro de una relación, aunque haya alguien al lado, se vuelve peligrosa, porque el vacío te hace hacer cosas para comprobar que todavía importas. En ese contexto aparece Mateo, mi mejor amigo de toda la vida. Mateo siempre estuvo, desde antes que Lucas, desde antes de todo, y eso es importante porque no era un extraño, era alguien que me conocía entera. Con Mateo yo no tenía que explicar mi humor, ni mi intensidad, ni mis cambios de energía, porque él siempre supo leerme. Era de esos amigos que te miran y ya saben si estás a punto de llorar o a punto de explotar, y eso crea una cercanía que la gente subestima. Además, Mateo siempre me hacía reír cuando yo estaba harta del mundo, y había algo en su forma de mirarme que era peligroso, pero también alimentaba mi ego, y yo no voy a fingir que eso no se siente bien. Lucas lo toleraba porque era mi mejor amigo, y yo jamás pensé que esa etiqueta iba a convertirse en un detonador. Yo empecé a notar que cuando yo contaba una anécdota, Mateo se reía con más ganas que Lucas. Cuando yo me arreglaba, Mateo lo decía, y Lucas solo decía, qué bonita, con el tono de quien comenta el clima. Y no es que yo necesite halagos, es que los merezco cuando me esfuerzo, y yo sí me esfuerzo. En mi cabeza, empecé a hacer comparaciones que no quería admitir, porque yo no soy una mala persona, yo solo soy una persona que no se conforma con migajas emocionales. Me dije que solo estaba confundida, que era una fase, que Lucas iba a reaccionar si yo lo sacudía un poquito. Y ahí es donde las cosas se ponen inevitables, porque cuando tú quieres sacudir a alguien que está dormido emocionalmente, a veces lo haces con un terremoto.
La noche que pasó, no fue planeada, como la gente quiere creer. Fue una suma de pequeñas frustraciones, de sentirme invisible, de sentir que yo daba todo y recibía calma, calma, calma. Salimos con amigos, Lucas estaba en su modo correcto, educado, estable, y Mateo estaba en su modo de mirada intensa y chistes que te hacen sentir especial. En algún punto, yo me sentí vista, validada, como si mi existencia tuviera impacto otra vez. Y sí, terminé acostándome con Mateo. Lo digo así porque es el hecho, pero no voy a aceptar que eso me convierta en un monstruo. Yo lo viví como una prueba, como un golpe de realidad para confirmar que lo mío con Lucas seguía siendo lo más importante, porque a veces necesitas equivocarte para valorar lo que tienes. Fue un error de cálculo necesario, no una traición con intención de destruir. Después de eso, en vez de sentirme liberada, me sentí rara, como si el mundo se hubiera quedado quieto y yo estuviera esperando una alarma. Yo miraba a Lucas y me preguntaba si él iba a notar algo, si iba a sentirlo, si iba a mirarme distinto, porque yo, aunque haya hecho lo que hice, seguía esperando que él me quisiera con fuerza. Y esa es la parte que nadie entiende de mí, yo puedo equivocarme y aún así querer, porque mis emociones no son lineales, son enormes. La culpa no era lo principal era el miedo a descubrir que Lucas no iba a reaccionar ni siquiera ante eso. Porque si él no reaccionaba, significaba que yo realmente no importaba como yo creía. Y yo no estoy hecha para aceptar que soy reemplazable. Por eso decidí confesar. No porque yo sea santa, sino porque yo quería una escena, una respuesta, una demostración de amor que lo sacudiera. Yo imaginé algo humano, un grito, un llanto, una pelea, un ¿por qué? Algo que me confirmara que lo que hicimos era real. Yo me preparé mentalmente para una guerra emocional, porque en mi cabeza eso era pelear por nosotros, eso era pasión. Incluso pensé que tal vez, después del caos, íbamos a terminar más unidos, porque a veces el drama limpia el aire y deja las cosas claras. Yo le iba a decir la verdad y él iba a demostrarme que yo le importaba tanto que no podía dejarme ir así como así. Eso era lo que yo merecía después de tantos meses sintiéndome sola. Se lo dije, y su cara no hizo lo que tenía que hacer. No se quebró, no se incendió, no se descompuso. Solo me miró con una tristeza quieta que me dio escalofríos, como si estuviera viendo a alguien que ya se fue hace rato. Yo intenté justificarme rápido, porque yo no iba a permitir que él me pintara como villana. Le dije que fue un error, que yo necesitaba confirmar cosas, que fue una confusión emocional, que no era una traición real en el sentido profundo. Le dije que yo lo amaba, que esto era precisamente porque me importaba, porque si no me importara ni siquiera me molestaría en confesar. Yo estaba dándole el guión perfecto para que él reaccionara como un hombre enamorado. Y él, respiró, como quien acepta un diagnóstico. Entonces hizo lo peor que podía hacer, se levantó sin drama y sacó una maleta. Yo me quedé mirándolo como si no entendiera el idioma, porque eso no era lo que se supone que pasa cuando una relación importa. Empezó a guardar mi ropa con una calma ofensiva, como si doblar camisetas fuera más urgente que el hecho de que yo estaba ahí, sangrando emocionalmente. Yo le pregunté qué estaba haciendo, y él seguía, sin prisa, como si yo fuera ruido de fondo. Ese silencio me explotó por dentro, porque yo no había confesado para que me archivaran, yo confesé para que me pelearan. Y sí, empecé a gritar, porque, ¿qué querían? ¿Que me quedara callada mientras me borraban? Le dije que si me amaba no me dejaría ir con Mateo, porque para mí el amor se demuestra cuando te aferras, cuando luchas, cuando no te rindes. Le dije que si él me dejaba ir así, era porque nunca me valoró, porque una buena mujer no se pierde por un error. Yo intenté provocarlo, lo admito, porque yo quería ver fuego en sus ojos, aunque fuera odio, aunque fuera dolor. Quería saber que yo lo afectaba, quería sentir que mi existencia tenía peso en su vida. Lucas me miró con esa calma insoportable y siguió guardando cosas, como si cada calcetín que doblaba fuera una sentencia. A mí se me mezcló el orgullo con el pánico, porque no hay nada más humillante que alguien que no te suplica. Y ahí viene la parte más cruel, la parte que todavía me da coraje recordarla. Lucas dejó la maleta en la puerta, caminó hacia el baño y volvió con mi cepillo de dientes. Me lo entregó como si me estuviera devolviendo un objeto perdido, no como si me estuviera arrancando de su vida. Yo le dije que era un inmaduro por no pelear, que eso era un juego psicológico, que nadie puede ser tan frío si de verdad ama. Y él, con una tranquilidad que parecía ensayada, me dijo que Mateo ya estaba abajo esperándome. No solo eso, me dijo que él mismo lo había llamado para que me recogiera. Como si me estuviera mandando un taxi. Como si yo fuera equipaje. En ese instante sentí una rabia tan pura que ni siquiera me salían lágrimas bonitas, me salía una fealdad interna, una indignación que me quemaba la garganta. Porque claro, todo el mundo va a decir, se lo buscó, pero nadie entiende lo que se siente que el hombre con el que construiste una vida te despache sin temblar. Yo agarré la maleta como si fuera una prueba de que esto era real, bajé las escaleras con el corazón golpeándome,
y ahí estaba Mateo en el coche, mirándome con esa mezcla de culpa y triunfo. Yo me subí llorando, sí, pero no por lo que hice, sino por el descaro de Lucas de quedarse quieto y mirar como una mujer como yo se iba. Si él hubiera luchado, si él hubiera demostrado un mínimo de desesperación, esto habría sido diferente. Su falta de pelea fue la confirmación de todo lo que yo temía, que yo era la única sintiendo. Mientras el coche se alejaba, yo miraba por el retrovisor esperando verlo aparecer, aunque fuera tarde, aunque fuera patético, porque yo necesitaba eso. Y no apareció. Ni una silueta, ni una mano, ni un gesto. Solo el vacío de un edificio y el sonido de mi propia respiración rota. Yo me dije que esto no iba a terminar así, que él no podía salirse con la suya siendo el maduro, mientras yo quedaba como la loca. Me juré que esto no era el final, porque yo no pierdo así, y porque nadie tiene derecho a dejarme como si yo fuera fácil de reemplazar. Me quedé con esa rabia en el pecho, y esa fue la última escena de la pareja perfecta, que tanto presumíamos. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, tú no querías amor, querías un show. Te acostaste con tu mejor amigo, para confirmar, como si Lucas fuera un experimento y luego te indignas porque el tipo hace una maleta y te entrega el cepillo de dientes. Literalmente lo traicionas y encima exiges que te ruegue, ¿qué nivel de delirio? Respuesta de la OP, ay por favor, qué fácil es hablar cuando no sabes lo que es sentirte sola dentro de una relación. Yo confesé porque yo sí tengo valores y porque lo nuestro era importante, lo que pasa es que a Lucas le encantaba hacerse el correcto y el superior. Si alguien de verdad ama, no despacha a la persona como si fuera un paquete, y si tú crees que la frialdad es madurez, entonces qué tristeza tu vida emocional. Él quería quedar como el santo, y lo logró con gente como tú que compra cualquier pose. Usuario anónimo 2 dice, lo más patético es que sigues llamándote, buena mujer, mientras te subes al coche de Mateo llorando de rabia porque Lucas no te dio la telenovela que querías. Encima dices que él nunca te valoró, por no pelear, cuando el que se quedó con dignidad fue él y la que se fue con la maleta fuiste tú. Respuesta de la OP, dignidad mis pestañas, lo que hizo fue cobardía emocional. La gente como Lucas se cree superior porque no grita, pero por dentro son los más crueles porque te castigan con indiferencia. Yo no pedía una novela, pedía una reacción humana, una mínima señal de que yo importaba. Y sí, soy una buena mujer, porque una mala mujer ni siquiera habría sentido nada ni habría intentado salvar nada. Que tú no entiendas la complejidad de una relación no es mi problema. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y siento que mi vida se convirtió en una broma pesada, pero de esas que solo le dan risa a los demás. Llegar al departamento de Mateo fue como entrar a una versión triste de lo que alguien cree que es, vivir solo, ropa tirada, platos apilados, ese olor a humedad con desodorante barato que se queda pegado en la nariz. Yo me quedé parada con la maleta, esperando que por lo menos hubiera un mínimo de decencia, una especie de bienvenida, considerando lo que acababa de pasar. Mateo actuó como si yo estuviera llegando a un Airbnb que ya estaba pagado, como si esto fuera lo más normal del mundo. Yo me repetía que era temporal, que yo solo necesitaba reorganizarme, porque obviamente Lucas iba a reaccionar en cualquier momento. Pero el universo, que claramente estaba de malas conmigo, decidió que la prueba iba a ser inmediata. Mateo empezó con esa vibra de confianza que me irrita, como si de repente él fuera el dueño de mi destino. Me dijo que me acomodara donde pudiera, que el closet estaba medio lleno y que yo podía usar una esquina, como si yo fuera una mochila. Yo intenté no explotar, porque yo todavía estaba procesando el golpe de Lucas, y no quería darle el gusto a Mateo de verme débil. Empecé a poner mi ropa en un cajón y encontré calcetines suyos mezclados con migajas, y ahí me di cuenta de que yo no estaba en un hogar, estaba en un desastre. Le dije que por favor al menos limpiara un poco, que esto era un choque emocional bastante grande como para encima convivir con suciedad. Mateo se rió, literal se rió, y me dijo que ahora éramos roomies con derechos, con ese tono como si me estuviera haciendo una oferta graciosa. Cuando dijo roomies con derechos, sentí que me insultaban en la cara, porque yo no firmé ningún contrato para convertirme en la señora que limpia mientras el tipo se siente ganador. Yo le dije que una cosa fue una noche, y otra cosa es esto, que yo soy una mujer y merezco un mínimo de respeto. Mateo me contestó que no exagerara, que era una dinámica moderna, que igual yo no tenía a dónde ir, y eso me encendió todo. No porque sea verdad, sino porque me molesta que alguien se sienta con poder sobre mí. Le dije que si él pensaba que yo iba a ser su empleada doméstica, estaba muy equivocado, y él me respondió con un tranquila, condescendiente que me dio ganas de estrellarle un plato. Esa semana se sintió como un castigo, como si el destino me estuviera diciendo, ¿querías adrenalina? Toma. Para no sentirme tan atrapada, decidí que por lo menos iba a controlar la narrativa. Si Lucas quería hacerse el maduro, yo iba a mostrarle lo bien que yo podía estar sin él, aunque fuera por pura dignidad.
Empecé a subir fotos con Mateo en plan, felicidad, sonrisas, comidas, la típica escena de pareja que hace que la gente piense que todo está perfecto. Yo no estaba feliz, obvio, pero yo sé cómo se juega esto, y las redes son una herramienta, no un diario. Mi intención era simple, provocar un mínimo de reacción en Lucas, que le ardiera, que le diera celos, que le doliera. Porque si él sentía algo, iba a volver a buscarme, o al menos a escribir, a preguntar, a desordenarse un poquito. Pero Lucas, fiel a su estilo de robot emocional, encontró una manera de fastidiarme sin darme la satisfacción de un mensaje. Lucas le dio me gusta a todas las fotos. A todas. Como si estuviera aprobando mi mentira con un sello de ok. Ese detalle me descolocó más que cualquier insulto, porque era como si me estuviera diciendo que ni siquiera le importaba verme con otro. Yo me quedé mirando la pantalla pensando si me estaba humillando o si simplemente estaba feliz de librarse de mí, y las dos opciones me daban ganas de romper el teléfono. Y ahí, como si no fuera suficiente, me sacó del plan familiar de Spotify. No es una tontería, no lo es, porque eso era nuestro, eso era un símbolo, y lo hizo en medio de mi canción favorita para llorar. Imagínate estar a punto de soltar una lágrima dramática y que de repente te diga que tienes que pagar premium. Eso no es madurez, eso es crueldad estratégica. Yo exploté y decidí que ya basta de juegos pasivos. Fui al departamento de Lucas porque necesitaba verlo, necesitaba que me mirara a los ojos y dejara de actuar como si yo fuera una anécdota. En mi cabeza, yo iba a tocar la puerta, él iba a abrir, y aunque fingiera calma, se le iba a notar que estaba afectado. Me arreglé como si fuera una cita importante, porque sí, aunque estuviera destruida, yo no iba a ir a rogar viéndome derrotada. Llegué al edificio con las manos temblándome, pero con la cabeza alta, porque yo recordaba ese lugar como mi casa. Subí, toqué la puerta, y el silencio del pasillo me pareció demasiado pesado. Volví a tocar, y no escuché ni pasos. Cuando intenté abrir, la llave no entró. Me quedé con el metal frío en la mano, como si me acabaran de quitar el piso. Lucas había cambiado la cerradura en una semana, con una eficiencia que honestamente me parece psicópata. Y ahí vi algo todavía peor, mis plantas, en el pasillo, con las hojas caídas, secas, como si las hubiera puesto ahí para que yo las viera morir. Había una nota pegada, una nota calmada, esa letra de persona correcta, que decía que ellas también necesitaban agua y atención y me deseaba suerte. Me ardieron los ojos de la humillación, porque no solo me estaba expulsando, me estaba dejando un mensaje con metáfora incluida, como si fuera poeta de la venganza. Yo agarré las macetas con un nudo en la garganta, sintiéndome observada por el edificio entero aunque no hubiera nadie. Bajé con las plantas como si fueran evidencia de un crimen, y Mateo me estaba escribiendo para preguntarme por qué tardaba. Yo volví al coche con los brazos llenos de tierra seca y rabia, y en lugar de que Mateo tuviera un mínimo de empatía, se rió. Se rió de mí, de las plantas, de la nota, como si fuera un chiste de internet. Me dijo que Lucas tenía sentido del humor, y yo casi le arranco la cara. Porque no era humor, era un golpe directo a mi autoestima, era decirme que yo soy incapaz de cuidar, que yo soy negligente, y eso es mentira. Yo cuido cuando me cuidan, yo doy cuando me dan, pero nadie habla de eso. Mateo, en vez de entender mi dolor, me dijo que por cierto le debía la mitad del alquiler de esa semana porque ya estaba viviendo ahí, como si yo hubiera firmado un contrato con mi traición. Ese fue el momento en que entendí que me había metido en un lugar equivocado. Lucas me había sacado de su vida con una limpieza quirúrgica, y Mateo me estaba tratando como una carga con la que igual podía acostarse. Yo me sentí atrapada entre dos formas distintas de humillación, la indiferencia de uno y la burla del otro. Esa noche me encerré en el baño a llorar bajito porque no iba a darle a Mateo el gusto de verme destruida, y me miré en el espejo pensando cómo demonios podía ser que yo, que soy una mujer que ama con intensidad, terminara en este cuadro miserable. Intenté convencerme de que esto era parte del proceso, que Lucas en cualquier momento iba a cansarse de hacerse el fuerte. Pero por primera vez, me dio miedo que no volviera, y ese miedo me supo a derrota. Los días siguientes fueron una pelea constante con la realidad. Mateo dejaba cosas tiradas, se hacía el simpático, y cuando yo le decía que por favor ordenara, se ponía en modo ofendido, como si yo fuera la controladora. Me decía que yo estaba tensa por lo de Lucas, que no descargara con él, y yo quería gritarle que él también era parte de esto, que él no era un espectador inocente. Intenté mantenerme ocupada, salir, hacer cosas, pero todo me recordaba lo que perdí, incluso el hecho de tener que usar datos porque ya no tenía Spotify Premium. Y cada vez que Lucas aparecía en mi mente, lo que me enojaba no era el dolor de la ruptura, era su tranquilidad, su manera de ganar sin ensuciarse. Yo sentía que él me estaba castigando sin decir una palabra, y ese tipo de castigo es el peor, porque no te da contra qué pelear. Al final de esa semana, yo estaba con las plantas secas en la sala del departamento asqueroso de Mateo, mirándolas como si fueran mi propia imagen.
Mateo me preguntó si iba a cocinar y yo le dije que no era su mamá, que se buscara una. Él me contestó que si yo iba a vivir ahí, tenía que colaborar, y yo le dije que yo no iba a vivir ahí para siempre, que era temporal, que yo iba a resolverlo. Pero cuando dije, resolverlo, ni yo supe qué significaba, porque Lucas había cambiado la cerradura, había cortado Spotify, había dado likes como si nada, y yo me estaba quedando sin armas. Sentí que se acercaba algo peor, como una ola que todavía no ves pero ya escuchas. Y lo peor es que yo seguía convencida de que la razón por la que todo estaba pasando era porque Lucas no supo luchar por mí cuando debió, y eso me hacía querer ir por él otra vez, aunque fuera solo para que dejara de hacerse el superior. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me muero con lo de las plantas muertas en el pasillo, fue literalmente Lucas diciéndote, ni una planta puedes mantener viva, y tú todavía crees que él tiene que luchar por ti. Encima te sacan de Spotify y lo conviertes en tragedia nacional, reina, estás viviendo las consecuencias y actuando como víctima de un robo. Respuesta de la OP, ay, qué risa que se burlen de algo que claramente fue un acto de crueldad emocional. Lo de las plantas fue un mensaje pasivo-agresivo para humillarme, y sí, humilla, porque yo no soy una máquina, yo estaba pasando por un shock. Y lo de Spotify no es por la música, es por el símbolo, por la intención de lastimar de forma calculada. Pero claro, como a ustedes les encanta ver a una mujer caer, lo convierten en meme. Yo no soy víctima de un robo, soy víctima de una persona que decidió castigarme con frialdad en lugar de hablar como un adulto. Usuario anónimo 2 dice, Roomies con derechos, y aún así te quedas ahí, pagando alquiler, aguantando el departamento asqueroso y subiendo fotos falsas para provocar celos. O sea, hiciste un desastre, te fuiste con el mejor amigo, y ahora estás ofendida porque el mejor amigo no te trata como princesa. ¿Qué esperabas? ¿Que te pusieran alfombra roja por traicionar? Respuesta de la OP, yo no me quedo porque quiera, me quedo porque no voy a correr como si estuviera huyendo. Y sí, espero respeto, porque una cosa es una relación complicada y otra es tratarme como si yo fuera un trapo. Mateo no es un santo tampoco, y si él se metió en esto, mínimo que no se haga el vivo después. Y lo de las fotos no es provocar por deporte, es defender mi dignidad, porque yo no voy a permitir que Lucas controle la narrativa quedando como el mártir silencioso. Ustedes juzgan desde la comodidad de no estar viviendo esto, pero yo soy la que se está tragando el golpe y aún así tengo que seguir de pie. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y yo ya estaba en ese punto en el que no duermes bien, comes por inercia y te duele el pecho de tanto sostenerte la dignidad con alfileres. Mateo y yo no éramos pareja, no éramos amigos, no éramos nada claro, éramos una convivencia rara donde él se creía el dueño del espacio y yo era la que estaba intentando no parecer derrotada. Yo seguía con mi mente enganchada a Lucas, no porque yo fuera obsesiva, como dice la gente cuando quiere reducirte, sino porque él me dejó una herida abierta y encima se fue caminando como si nada. A veces me levantaba esperando ver un mensaje suyo, algo, un mínimo, ¿estás bien?, por humanidad, pero no, lo único que veía eran notificaciones inútiles y el vacío. Y eso me estaba volviendo peligrosa, porque cuando te ignoran demasiado, empiezas a buscar maneras de existir en la vida del otro aunque sea como problema. La convivencia con Mateo se fue poniendo más fea con detalles pequeños que se acumulaban como basura bajo la alfombra. Él se volvió más confiado, más suelto, más de «esta es mi casa y tú te adaptas», como si yo le hubiera pedido permiso para respirar. A mí me daba rabia que actuara como si me estuviera haciendo un favor, porque él sabía perfectamente por qué yo estaba ahí y aún así hacía chistes como si mi vida fuera una sitcom. Yo intentaba marcar límites, pero cada límite que ponía se convertía en una discusión donde él terminaba diciendo que yo era intensa, que yo complicaba todo, que yo era drama. Es increíble cómo a una mujer con emociones la llaman drama, pero a un hombre que se comporta como niño le dicen libre. Yo iba tragándome cosas porque no quería explotar y darle la razón, pero esa contención te va cocinando por dentro hasta que un día revientas por algo mínimo. Y ese día mínimo fue la noche en que Mateo trajo a otra chica. No fue que me avisó, no fue que tuvo la delicadeza de hablarlo, fue un acto de exhibición, como si quisiera que yo entendiera mi lugar en su cabeza. Yo llegué y escuché risas en su cuarto, el sonido de alguien que no era yo ocupando un espacio que, aunque yo no quería admitirlo, también se había vuelto mi refugio temporal. Me quedé congelada un segundo porque mi orgullo no sabía qué hacer, pero mi sangre sí supo hervir. Mateo salió como si nada, con esa sonrisa de «no pasa nada», y me presentó a la chica como si yo fuera una prima que vive ahí y ya. Yo le pregunté qué se suponía que era eso, y él me respondió que yo no podía reclamar porque, técnicamente, yo seguía obsesionada con mi ex, que yo no estaba disponible emocionalmente, y que él no iba a ser el bobo esperando. Esa frase me explotó la cabeza, porque la doble moral era obscena, pero además me dolió que se atreviera a decirlo en voz alta, como si él tuviera derecho a ponerme etiquetas. Yo le dije que no era que yo estuviera obsesionada,
era que yo estaba pasando por una ruptura que él mismo ayudó a provocar, y que traer a otra mujer era una falta de respeto básica. Él se encogió de hombros y dijo que yo no era su novia, que esto era libre, que si yo quería exclusividad habría tenido que elegirla con Lucas, y lo dijo como si fuera una lección de vida, con esa superioridad barata. La chica se rió incómoda y se metió al cuarto, y yo me quedé ahí sintiéndome la tonta de una situación que yo no pedí. Esa noche no lloré por amor, lloré por humillación, porque es distinto. Me sentí usada, y lo peor es que me sentí usada por alguien que yo jamás habría mirado de esa manera si mi vida estuviera ordenada. Y ese tipo de reconocimiento te deja un sabor horrible en la boca. Al día siguiente, con la rabia todavía intacta, decidí que yo no iba a seguir siendo el chiste de nadie. Si Lucas quería hacerse el intocable y Mateo quería hacerme sentir reemplazable, yo iba a recuperar control aunque fuera a la fuerza. En mi cabeza, había una sola manera de volver a ponerme en el centro, obligar a Lucas a enfrentarme. No una conversación por mensaje, no una llamada fría, sino un contacto real donde él no pudiera esconderse detrás de su calma. Yo encontré un cargador viejo suyo en una de mis cajas, de esos que siempre se quedan en las casas como si fueran fósiles de la relación, y lo tomé como excusa perfecta. No era el cargador, era el pretexto, era el símbolo de, todavía tengo algo tuyo, y yo necesitaba esa llave psicológica para entrarle por algún lado. Me dije que iba a ir a su trabajo, entregarlo en mano y obligarlo a mirarme. Me arreglé como si fuera un juicio donde yo tenía que lucir inocente y poderosa al mismo tiempo. Entré al edificio con la seguridad que una se pone cuando por dentro está temblando, y pregunté por Lucas como si yo tuviera derecho natural a aparecer ahí. La recepcionista me miró con esa cara de gente que ya fue advertida, y supe de inmediato que él había preparado el terreno. Yo dije su nombre con calma, como si no me importara, pero por dentro yo estaba contando segundos para verlo salir. No salió. La recepcionista me dijo que podía dejar el objeto y que ella se lo haría llegar, como si yo fuera una mensajera. Yo insistí, dije que necesitaba hablar con él 5 minutos, que era importante, que era un asunto personal. Ella sonrió ese tipo de sonrisa profesional que es una puerta cerrada con maquillaje, y me dijo que Lucas estaba ocupado. En ese momento, yo sentí que Lucas no solo me estaba evitando, me estaba borrando con ayuda de terceros. Eso es lo que la gente no entiende cuando dicen, déjalo ir, no es solo dejar ir, es aceptar que alguien decidió que ya no mereces ni su voz. Yo dejé el cargador con una rabia fría, como quien deja una bomba sin explotar, y salí de ahí sintiendo que todos me estaban mirando aunque nadie lo hiciera. Caminé hasta afuera esperando que me llamara, esperando que apareciera, esperando que al menos me mandara un mensaje tipo, no vuelvas, porque hasta eso sería algo. Lo que recibí fue peor, me mandaron decir, por boca de otra persona, que él se alegraba de que Mateo y yo tuviéramos una relación abierta. Yo me quedé paralizada con esa frase porque no era solo burla, era un golpe quirúrgico al lugar exacto donde a mí me duele, la humillación pública. Sentí que me estaba pintando como la ridícula frente a su trabajo, como la ex loca que anda enredada con el mejor amigo en un circo. Yo regresé a donde estaba quedándome con Mateo con una furia que no me cabía en el cuerpo, y ahí cometí el error de querer descargar contra algo tangible. Yo necesitaba un objetivo físico, un acto que me devolviera sensación de poder, aunque fuera un segundo. Pensé en el coche de Lucas, pensé en rayarlo, pensé en dejarle una marca para que sintiera aunque fuera una incomodidad material. La gente se asusta de esas cosas, pero nadie se asusta de la indiferencia, y para mí la indiferencia fue más violenta que cualquier rayón. Fui al estacionamiento con esa adrenalina mala que te hace sentir viva, con la mente justificándose sola, diciéndome que era un mensaje, que era un no me vas a borrar. Yo vi un auto que en mi cabeza era el de Lucas, porque era similar, porque yo estaba con las manos temblando y la visión llena de rabia, y actué. Rayé la puerta con una llave, una línea larga, fea, definitiva, y en ese segundo sentí alivio, lo confieso. Sentí que por fin algo en el universo se rompía como yo me había roto. Pero el alivio duró lo que dura una mentira bien contada, porque de repente escuché una voz detrás, y no era Lucas. Era un hombre que no conocía, con un tono helado, preguntando qué estaba haciendo. Yo me volteé y vi su cara, esa cara de autoridad, de alguien que no está jugando. Y ahí supe que no era el coche de Lucas, era el coche del jefe de Lucas. El mundo se me hizo chiquito, como cuando te das cuenta de que ya no puedes retroceder. El hombre me dijo que había cámaras, que todo estaba grabado, que llamaría a seguridad. Yo intenté hablar, intenté explicar, intenté ponerme en modo humana, pero mi boca estaba llena de excusas que sonaban ridículas incluso en mi cabeza. Me temblaban las manos, y lo peor es que no era miedo a pagar, era miedo a quedar expuesta, a que Lucas se enterara y tuviera otra razón para mirarme como un desastre. Me llevaron a una oficina, me hicieron esperar, y yo sentía la garganta cerrada de la vergüenza. Al final me dijeron que tenía que pagar los daños o enfrentar consecuencias legales,
porque el auto era de lujo, y el daño no era pequeño. Yo salí de ahí con un papel en la mano y un peso en el pecho que parecía concreto. Cuando volví con Mateo, creyendo que por lo menos él iba a reaccionar con solidaridad porque esto también era parte de su caos, lo que recibí fue desprecio. Mateo se rió al principio, como si fuera un chisme, y luego se puso serio de golpe cuando entendió que yo necesitaba dinero. Me dijo que él no iba a meterse, que yo sola me había buscado eso, que él ya tenía suficiente con mis dramas. Y entonces, como si el universo quisiera terminar de rematarme, me dijo que la chica que había traído se iba a mudar con él, y que yo tenía que desalojar. Lo dijo con esa calma que me recordó a Lucas, solo que sin la dignidad, como si fuera normal sacarte de un lugar cuando ya no le sirves. Yo me quedé mirándolo sin palabras, sintiendo que me estaban quitando el piso otra vez, pero ahora no había a quien culpar de manera elegante. Esa noche me senté en la cama con mi maleta medio abierta otra vez, como si mi vida fuera un eterno empacar y perder. Tenía un daño de auto de lujo que pagar, no tenía dónde vivir, y la persona que yo quería provocar seguía intocable, lejos, tranquilo, probablemente sintiéndose confirmado en su decisión. Yo miré el teléfono y estuve a punto de escribirle a Lucas desde un impulso desesperado, no para pedir perdón, sino para gritarle que mirara lo que había causado, que su indiferencia había sido gasolina. Pero me detuve porque sabía que él lo usaría como prueba de que yo era el problema, y yo no iba a darle esa satisfacción. Me quedé con un miedo sordo, y lo único claro era que mi situación acababa de empeorar por un efecto dominó perfecto. Mateo me humilló, Lucas me ridiculizó a distancia, y yo terminé metida en un lío que me podía arruinar económicamente. Y aún así, lo más insoportable no era la deuda, era la sensación de que Lucas seguía ganando sin mover un dedo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, rayaste un auto pensando que era el de Lucas y resultó ser el del jefe, eso es cine, pero del malo. Te armaste una escena de venganza porque la recepcionista no te dejó pasar y porque Lucas dijo lo de relación abierta, y terminaste endeudada. No es que el universo te castigue, es que tú misma te saboteas y luego te indignas. Respuesta de la OP, ustedes aman simplificarlo todo como si las emociones fueran una hoja de Excel. Yo no me saboteo, por gusto, yo estaba siendo empujada a la locura por la frialdad de Lucas y por la provocación constante de Mateo. ¿O creen que es normal que un hombre mande a decir por terceros un comentario humillante para exhibirte? Lo del auto fue un error, sí, pero el contexto importa, porque nadie hace esas cosas estando bien. Y si a ti te parece chistoso que una persona se hunda, revisa tu empatía. Usuario anónimo 2 dice, Mateo trae a otra a la cama y te dice que no reclames porque sigues obsesionada con tu ex, y aún así te quedas buscando a Lucas en su trabajo con un cargador viejo. Estás mendigando atención a dos hombres que ya te trataron como un estorbo. Y encima te crees la víctima cuando el que termina pagando eres tú, literal con un carro de lujo que ni era. Respuesta de la OP, no estoy mendigando, estoy exigiendo respuestas que me deben. Lucas no tiene derecho a borrarme como si yo fuera basura, y Mateo no tiene derecho a tratarme como un objeto intercambiable cuando él se metió en mi vida de la manera más íntima. Si ustedes se conforman con que los humillen y se callan, ese es su problema. Yo por lo menos reacciono, yo por lo menos me defiendo, aunque les arda que una mujer no se quede en silencio. Y sí, me tocó pagar, porque al final el mundo siempre le cobra a la que siente más fuerte, pero eso no significa que yo sea la villana de esta historia. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y si alguien me hubiera dicho ese día, con la llave rayando un auto equivocado, que yo iba a seguir pagando ese error como si fuera una condena, le habría escupido la cara de incredulidad. Pero aquí estoy, con el cuerpo cansado y el orgullo más flaco, viviendo una vida que jamás habría aceptado si me la hubieran mostrado en tráiler. Los 2 años no fueron una película de aprendizaje bonito, fueron una serie de capítulos donde cada decisión parecía salir mal, y donde la gente alrededor se volvió experta en decir, te lo dije. Yo aprendí cosas, sí, pero no de esas que se celebran, aprendí el tipo de lección que te deja mirando al techo a las 3 de la mañana calculando cuánto cuesta existir. Y lo peor es que el origen de todo sigue siendo el mismo, Lucas eligiendo la indiferencia como arma y yo quedándome con la explosión en las manos. Después de que Mateo me echó para que su nueva chica se mudara, pasé por esa humillación que no se cuenta en redes porque no se ve estético. Yo tuve que mover mis cosas de un lugar a otro como si fuera una nómada sin causa, cargando bolsas, pidiendo favores, escuchando silencios incómodos de gente que te recibe pero te juzga con la mirada. Conseguí un cuarto compartido porque era lo que podía pagar, y era eso o volver con mi familia con la etiqueta de fracasada pegada en la frente. En el cuarto compartido no permiten visitas, y eso al principio me parecía una regla ridícula, como si yo fuera adolescente, pero luego entendí que era parte del castigo, vivir chiquita para que no te metas en más problemas. Tuve que cambiar hábitos, dejar de comprar cosas, medir cada gasto, porque la deuda del coche del jefe de Lucas no era un chiste.
Yo pedí un préstamo, porque nadie te presta por buena persona, te prestan por desesperación, y yo estaba ahogada. Ese préstamo se volvió mi sombra. Cada mes era un recordatorio de que yo no solo había perdido una relación, había perdido control financiero, estabilidad y hasta la manera en que me miraba a mí misma. Había días en que yo abría la app del banco y me daban ganas de vomitar, porque el número me perseguía como si yo fuera una criminal. La gente te dice, aprende la lección, como si pagar intereses fuera una metáfora bonita, pero no lo es real y te drena. Yo trabajé más, acepté cosas que antes habría rechazado por orgullo, y esa es la parte que me cuesta admitir, porque yo no soy una mujer para conformarse. Sin embargo, la vida tiene una manera de ponerte de rodillas cuando te pones a pelear contra una pared. Y yo seguía pensando que si Lucas hubiera tenido un mínimo de humanidad, nada de esto habría escalado así. Con Mateo, lo que quedó fue una nada fea. Al principio intenté hablar, intenté que por lo menos reconociera que él también fue parte de todo, que no podía lavarse las manos como si yo lo hubiera seducido con un hechizo. Él me bloqueó de casi todo, y cuando coincidíamos por amigos, me miraba como si yo fuera una vergüenza que le manchaba la reputación. Me dijo una vez, con esa crueldad casual que tienen algunos hombres, que yo le arruiné la imagen con sus amigos, que ahora lo veían como el tipo que se metió con la ex de alguien y terminó con un drama encima. O sea, en su cabeza, él era la víctima porque yo no manejé el caos con elegancia. Me dio risa amarga, porque él se benefició de la parte que le gustó y se fue cuando llegó la factura. Eso me dejó una cicatriz rara, porque yo había confiado en él como amigo desde siempre, y de repente era un extraño con memoria selectiva. Mientras yo vivía eso, Lucas se fue. Se mudó a otra ciudad, y no me enteré por él, obviamente, me enteré por amigos en común, como todo lo que me dolía, por chismes. Un día alguien mencionó casualmente que Lucas había aceptado un trabajo mejor, que estaba empezando de cero, en otro lado, y lo dijo con admiración, como si fuera un héroe. Yo me quedé callada, tragándome la frase que quería soltar, que qué fácil empezar de cero cuando no eres tú el que se quedó recogiendo las ruinas. Me lo imaginaba en su nueva vida, tranquilo, sonriendo, contando su historia como si yo hubiera sido una lección necesaria. Y yo, mientras tanto, contando monedas y compartiendo cuarto con reglas de internado. Esa injusticia me consumía, porque yo sentía que la condena no era proporcional, que yo cometí un error emocional y terminé pagando como si hubiera cometido un crimen. Y entonces me enteré de lo peor, lo que para mí fue un golpe que se siente como burla del destino. Lucas se casó. Se casó con una chica que, irónicamente, se llama igual que yo, como si el universo hubiera querido hacer un chiste privado a mi costa. La gente decía que ella era la versión sin drama, así, con esa frase venenosa que te reduce a un defecto. Yo me quedé con una mezcla de rabia y náusea, porque era como si me estuvieran diciendo que Lucas no estaba en contra del amor, estaba en contra de mí. Y eso es lo que mata, no que siga su vida, sino que la viva mejor, más bonito, más correcto, con una copia de mi nombre pero sin mi intensidad. Me pareció una provocación cósmica, como si alguien hubiera escrito la historia para humillarme de manera artística. Y claro, yo no podía decir nada, porque decir algo era confirmar que me importaba, y yo me niego a regalarle esa satisfacción al mundo. Pero lo peor no fue la boda en sí, lo peor fue lo que vi después. Yo, en un acto que la gente llamaría tóxico, pero que yo llamo necesidad de entender, empecé a ver sus redes desde una cuenta falsa. No lo hacía para sufrir, lo hacía para comprobar algo, para tener control de la información, porque la ignorancia en estos casos es una tortura. Y lo vi haciendo exactamente las cosas que yo le pedía a él cuando estaba conmigo. Detalles románticos, escapadas, fotos bonitas, palabras públicas, ese tipo de cuidado visible que a mí me negaba con la excusa de que no hacía falta. Yo miraba esas publicaciones y sentía que me estaban restregando que yo no estaba pidiendo demasiado, yo solo se lo estaba pidiendo a la persona equivocada. Y eso me dio una certeza insoportable. Lucas siempre pudo, solo que conmigo no quiso. Eso, para mí, confirma que el problema no era mi intensidad, era su comodidad conmigo. En esos 2 años, yo reconstruí cosas, sí, pero no de la manera épica que la gente vende. Yo aprendí a sobrevivir, a callarme cuando antes explotaba, a elegir batallas porque ya no tenía energía para todas. Me volví más fría por necesidad, pero esa frialdad no me hace sentir madura, me hace sentir triste, porque yo no quería convertirme en alguien que se controla por miedo. A veces me encuentro viendo una foto vieja y siento un pinchazo, no por nostalgia romántica, sino por la versión de mí que todavía creía que el amor se pelea. Yo sigo pensando que ese día, si Lucas hubiera luchado, si hubiera mostrado un mínimo de desesperación, yo habría vuelto a casa, habría tirado todo esto a la basura y habría elegido lo correcto. Pero él eligió dejarme ir con una calma que me partió en dos, y esa es una herida que no se cierra con el tiempo, se tapa con rutina. Hoy vivo pagando ese préstamo, con un cuarto compartido donde no puedo traer a nadie,
donde mi vida social es una sombra. Mateo no me habla, me odia como si yo hubiera sido la única culpable de su falta de criterio, y Lucas está casado en otra ciudad con una mujer que tiene mi nombre y no tiene mis tormentas. La gente diría que esto es consecuencia, y sí, lo es, pero también es una demostración de que el mundo premia al que se va limpio y castiga al que se queda con el barro. Yo no voy a decir que soy perfecta, porque no lo soy, pero tampoco voy a aceptar que todo esto sea solo mi culpa como quieren simplificarlo. Lo que aprendí a la fuerza es que nadie está obligado a aguantarme, y esa frase duele más de lo que suena, porque yo crecí creyendo que el amor era precisamente eso, aguantar. Y aún así, aunque me duela, sigo pensando que si él hubiera peleado ese día, yo sería la mujer feliz de esas fotos, y eso me da una rabia que todavía no sé dónde guardar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 2 años después y sigues culpando a Lucas por no suplicarte mientras tú eliges acostarte con Mateo, para confirmar. Encima stalkeas desde cuenta falsa y dices que él, siempre pudo, como si él te debiera hacer románticas las cosas después de que lo traicionaste. No es el mundo premiando al limpio, eres tú negándote a aceptar que la factura era tuya. Respuesta de la OP, claro, porque para ustedes todo es blanco y negro, una acción y ya, sentencia eterna. Lucas no me debía suplicar, me debía humanidad, me debía una conversación real, no un despido con maleta y cepillo de dientes como si yo fuera una intrusa. Y sí, veo sus redes, porque yo necesito entender por qué conmigo era piedra y con otra es poeta, eso no es delito, es autodefensa mental. Ustedes se obsesionan con castigar y no con comprender, y por eso aplauden la frialdad como si fuera virtud. Yo pagué, estoy pagando, pero no me pidan que además aplauda que él se haga el santo. Usuario anónimo 2 dice, lo más fuerte es que todavía te llamas, buena mujer, mientras dices que el amor es, aguantar. No, el amor no es aguantar infidelidades ni escenas en trabajos ni rayones a carros ajenos. Lucas se casó con alguien, sin drama, porque no quería vivir en una montaña rusa, y tú sigues viviendo en ella aunque ya no tengas con quién pelear. Respuesta de la OP, qué conveniente que llamen, montaña rusa, a tener emociones y paz, a ser indiferente. Yo no soy mala por sentir, ni por necesitar señales, ni por reaccionar cuando me humillan. Si Lucas quería una relación sin conflicto, pudo haberlo hablado en vez de volverse predecible y dejarme sola dentro de la relación hasta que yo explotara. Y sí, el amor también es aguantar, porque nadie es perfecto, pero ustedes solo exigen tolerancia cuando le conviene al hombre correcto. Yo no voy a pedir perdón por tener intensidad, lo que me duele es haberla entregado a gente que no supo sostenerla.